4 de cada 10 jóvenes considera que el uso de Internet y las redes sociales provoca un aumento de su autoestima. Es una de las conclusiones de un estudio realizado por la Federación de Ayuda contra la Drogadicción. El análisis, que se centra en jóvenes de entre 14 y 24 años, apunta datos preocupantes, Enrique. Y uno de los más indicativos es que la mayoría de estos jóvenes reconocen mirar el móvil constantemente, incluso en clase o trabajando. Son exactamente un 55,4%. Además, todos reconocen de los riesgos a los que se someten en este uso de Internet. Un 34% reconoce haber sufrido en algún momento maltrato por Internet, es decir, insultos, amenazas o incluso acoso, como decimos. También otro dato relevante es que 2 de cada 10 aseguran que visitan páginas de contenido duro o peligroso. Estas páginas, Carolina, serían, por ejemplo, las que llaman a autolesionarse o también las que hacen llamamientos a una extremada delgadez. Así es, luego analizaremos con más detalle todas estas páginas. Nos vamos a ir ahora a más datos de ese estudio que ha presentado la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, porque resalta también que la mayoría de jóvenes consideran Internet y las redes sociales como el lugar en el que hay que estar y desde el que hay que relacionarse. Para analizar estos datos vamos a conectar ya en directo con Elisa Mújica, que ya es psicóloga. Buenos días. Cuando se pasa de uso a abuso, es decir, ¿cuándo se pasa a una adicción? Hola, buenos días. Bueno, en realidad estamos viendo unos estudios que nos dicen que a partir de los 14 años estamos evaluando unas conductas de riesgo, pero esto empieza muchísimo antes, empieza desde la cuna. Cuando tenemos bebés que están sometidos continuamente a pantallas, a los móviles, les ponemos para tranquilizarlos el teléfono, ahí tenemos ya un inicio. Evidentemente estamos encontrando en las consultas psicológicas mucho antes a estos niños. A los 9, 10 años ya tienen conductas de adicción, lo que pasa que este estudio empieza en los 14 años. Yo diría que tendríamos que poner un poco el acento antes en la prevención. Conductas adictivas empiezan primeros signos cuando a un niño le quitas una pantalla, que pueda ser un móvil o la televisión o un ordenador, y el niño se agita, se enfada, y esto le dura un tiempo prudencia y los padres no pueden manejarlo. Estos son los primeros signos y pueden empezar muy temprano, porque estamos con un cerebro infantil que todavía no está desarrollado, que es inmaduro y que tiene unas capacidades de adicción a esos estímulos, que son muchos estímulos muy seguidos, una capacidad de adicción a estos estímulos muy alta. Entonces estos estudios nos están diciendo algo que ya se está viendo en muchos años antes, muchos estudios antes. ¿Qué puede hacer entonces el entorno familiar para evitar un mal uso de las redes sociales? ¿Sería bueno limitar el uso o aumentar la educación en torno a Internet? Sobre todo aumentar la educación en entornos familiares y limitar el uso. Los pediatras nos dicen que los niños no tienen que ver más que 2 horas a la semana. Y hay una media de niños que utilizan como 2 horas al día los dispositivos. Entonces ya tenemos que empezar a ser muy conscientes los padres, que también no somos nativos digitales, entonces nos ha llegado un poco toda esta información y esta formación de Internet como que nos viene un poco grande. La educación principal se hace en la familia. La familia es la que tiene que gestionar todas esas situaciones. Tenemos que ver las pantallas con los niños que vean la televisión solos, esto no es adecuado. Tenemos que saber qué contenidos están visionando y tenemos también que limitar esos contenidos de muy tempranamente. Luego en el colegio también hay que hacer información y formación, pero no a los 14 años. Eso tiene que empezar a los 6 años como tarde, donde vamos a empezar a hablar sobre los niños, de qué son las pantallas, de el no dejar información personal en las pantallas. Los niños a los 6 años no están utilizando estos instrumentos, pero ellos están empezando a entender y a aprender por absorción de esa información. Cuando van a llegar a tener el acceso a esta información o a esta posibilidad, van a tener ya un poco ese modelado interno. Entonces, emocionalmente también los padres tendríamos que tener la capacidad de hablar sobre todo esto, no solo dejarlo en el colegio es una parte importante. Los padres tenemos que tener la responsabilidad de hablar sobre los riesgos también muy tempranamente. Y hay una parte que es, en este estudio se está valorando cómo se plantea en los institutos hacer formación e información a adolescentes. Esa información e información a adolescentes llega un poco tarde, porque ya tenemos un cerebro que está ya construido en una gran parte. Entonces, todo el impacto que tengamos de los 0 a los 10 años es un impacto significativo para luego establecer conductas de salud o conductas de riesgo. Pues muchas gracias, Elisa Mújica.